Bien, como siempre en estos actos, dar las gracias al comité organizador y al presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía por su invitación a participar en este evento. El título de mi ponencia puede sonar al principio un poco raro porque la palabra paradigma es bastante desconocida o tendemos a pensar que significa otra cosa, pero en sí esta ponencia es un homenaje a la fibrosis quística, ya que la fisioterapia respiratoria le debe mucho. Voy a intentar ser breve y respetar el tiempo. Paradigma quiere decir modelo, ejemplo. Y la fibrosis quística ha sido un modelo y un ejemplo, es un ejemplo para la fisioterapia respiratoria. Los dos caminamos juntos y los dos tenemos la esperanza de que algún día pues, haya una curación para esta enfermedad. La fibrosis quística, a pesar de que cada vez se oye más hablar de ella, es una enfermedad rara, ya que afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. En la bibliografía se habla de que hay una persona con fibrosis quística de cada 3.500 nacidos y que una de cada 25 personas es portadora del gen que la produce. Sin embargo, los datos que están arrojando los estudios españoles hablan de que en nuestro país pues, la prevalencia es menor y bueno, uno de cada 4.500 a 6.000 nacidos presenta o padece fibrosis quística y una de cada 50 personas parece ser portadora del gen. En concreto aquí en vuestra tierra, en Andalucía, en el registro de marzo del año 2011, en el registro andaluz de enfermedades raras, pues habían registradas 536 personas con fibrosis quística, de las cuales pues 272 eran mujeres, con una media de 29, y 264 eran hombres con una media de 23 años. Y en Cádiz, que yo recuerdo el dato porque como es en vuestra tierra, estamos en esa tierra, habían unas 78 personas con fibrosis quística. Voy a ser muy rápido en cuanto a la patología de la enfermedad. Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que se rige por una herencia recesiva. Se debe a una afectación, a una mutación del brazo largo del cromosoma 7 y ese brazo largo del cromosoma 7 pues, codifica una proteína que en realidad es un canal de cloro. Existen, sin embargo, descritas más de 1.700 mutaciones que producen fibrosis quística, si bien hay una mutación que es la más frecuente y es la que conocemos como delta F508. La fibrosis quística es una enfermedad, además de rara, crónica y afecta a todas las glándulas exocrinas del cuerpo, siendo principalmente la afectación más importante la del aparato, o más determinante la del aparato respiratorio, ya que en términos de morbilidad y de mortalidad pues es la más significativa. ¿Qué sucede con el epitelio respiratorio? Pues en condiciones normales el aclaramiento mucociliar pues es en esta velocidad de 60 micrómetros por segundo, cuando la proteína que codifica ese gen funciona bien. Sin embargo, en el caso de la fibrosis quística, al estar alterado ese canal de cloro, pues todo el transporte iónico hace que las secreciones del epitelio respiratorio y de los otros tejidos que veíamos antes sean más espesas, produciendo pues, toda la cascada de la fisiopatología posterior. Es decir, la afectación principal es la pulmonar y se debe a que el epitelio respiratorio no puede aclararse bien. El aclaramiento mucociliar está afectado porque las secreciones son muy espesas. Esas secreciones espesas producen esa alteración del aclaramiento mucociliar y hace que en primer lugar, una obstrucción bronquial y una inflamación de la vía aérea, que hace que el pulmón de la persona con fibrosis quística pues, se infecte y se colonice por microorganismos, por bacterias principalmente, que van a ir produciendo todo el deterioro que lleva hasta la insuficiencia respiratoria en las personas con fibrosis quística. Es decir, es un pulmón con secreciones que no se eliminan bien, que se infectan y que producen un daño continuo, por decirlo así, en la vía aérea y en el parénquima de la persona con fibrosis quística. Hay un remodelado de las vías aéreas que produce las famosas bronquiectasias, muy típicas en la fibrosis quística, y luego a veces se suman complicaciones como la hemoptisis o los neumotoras que todavía inciden sobre la progresión de la enfermedad. Al final, cuando llega la situación de insuficiencia respiratoria, la única solución posible es el trasplante pulmonar. ¿Cuál es la esperanza de vida de las personas con fibrosis quística o de los pacientes con fibrosis quística? Pues afortunadamente y gracias a los tratamientos ha ido aumentando con el paso de los años. En 2008 la esperanza media de vida ya era de 37,4 años y bueno, este gráfico se ve más, agrupándolo por parcelas de 5 años, pues se ve mejor cómo ha ido aumentando la esperanza de vida de estos enfermos, de estos pacientes.
¿Cuáles son los pilares del tratamiento? Y utilizo la palabra pilares porque es algo que utilizamos comúnmente dentro de la terminología de fibrosis quística. Los pilares del tratamiento de la enfermedad. Hoy por hoy no tiene curación. Pues por un lado los antibióticos ya se han aplicado de forma inhalada, de forma oral o de forma intravenosa. El fisioterapeuta y las propias familias y los propios pacientes deben conocer cuáles son los signos de reagudización. Igualmente se realizan cultivos de esputo, se analiza el esputo de forma rutinaria o cuando están en agudización para ver si hay un nuevo microorganismo que aparece o que obliga a la necesidad de incluir un nuevo antibiótico o la potenciación de los que lleva. Me he ido para atrás. Como os decía, los antibióticos se pueden tomar o en forma oral o a través de intravenosa o en forma inhalada. Unas ventajas es esta botellita que veis aquí, es una cámara que lo que permite es que se puedan poner la intravenosa en casa. Ahí ellos mismos meten el antibiótico, lo diluyen y esa botella tiene una especie de bolsa con látex que se va vaciando a la velocidad que determina. Esta botella permite que no tengan el típico suero colgando del pie de perfusión, sino que ellos mismos puedan aplicarse la terapia intravenosa en casa y que por tanto pues, no tengan abstinencia escolar y, bueno, no tengan que estar hospitalizados. La nutrición es el segundo pilar de tratamiento de la fibrosis quística. Pues el páncreas no produce no puede excretar las secreciones, las enzimas que ayudan a la digestión y por tanto esas enzimas se deben dar de forma externa con estas capsulitas que veis aquí, que en realidad pues, son enzimas pancreáticas. Igualmente necesitan suplementos dietéticos, como veis abajo, en forma de batidos o de polvos, de proteínas, etcétera, ya que la buena nutrición y el buen estado nutricional incide también sobre la esperanza de vida. Y por último, y como no, la fisioterapia respiratoria es otro de los 3 pilares de tratamiento de la enfermedad. El cribado neonatal o el screening neonatal en fibrosis quística, es decir, la detección de la enfermedad en la famosa prueba del talón en los bebés, en los recién nacidos, según la bibliografía actual, pues permite que haya una colonización menor por Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria es la que mayor incidencia tiene sobre la mortalidad de los pacientes. Además, el hacer un screening neonatal, un cribado neonatal, también permite poder anticiparse a la presencia de otros patógenos, no solo esta bacteria, sino otros. Igualmente, el detectar la enfermedad en los recién nacidos permite que el deterioro de la función pulmonar sea menor y con ello pues, que la supervivencia pueda ser mayor. Igualmente permite el detectar a los niños en cuanto han nacido tener un mejor control nutricional, no solo en peso, sino también en talla. Igualmente puede disminuir el número de hospitalizaciones. Pongo el símbolo euros entre comillas, o sea, entre paréntesis, porque hoy por hoy no podemos dejar de hablar de dinero a la hora de defender una prueba como esta, que es relativamente cara. Igualmente, el detectar al niño en cuanto nace permite poder planificar y dar un consejo genético a la familia, es decir, su hijo tiene fibrosis quística, ustedes son portadores, si tienen hermanos, si el niño tiene hermanos, hay que estudiar si también tiene fibrosis quística y los tíos del niño deben también hacerse las pruebas por si son portadores del mismo gen que los padres. Es decir, se planifica si la familia quiere volver a tener niños a posteriori y se estudia un poco todo el genograma de la familia para ver si hay más portadores de la enfermedad o incluso enfermos en primos, por ejemplo. Este screening neonatal, a pesar de las ventajas que hemos visto que tiene, pues no se ha implantado en todas las comunidades autónomas de la misma forma y en la misma fecha. Como veis, los catalanes pues ya iban con bastante adelanto. En el 99 empezaron a hacer el cribado neonatal en todos los bebés nacidos y el resto de comunidades se han ido sumando poco a poco, a pesar de esas ventajas tan importantes que veíamos antes. La Comunidad de Andalucía pues, empezó a implantar esto en el 2011 y, como veis, aún quedan algunas comunidades, Asturias, Navarra, Castilla-La Mancha y Ceuta, que todavía los niños que nacen ahí, en la prueba del talón, no se estudia si tienen o no fibrosis quística. Siendo un poco sensacionalista, si me lo permitís, cuando se le dice a una familia su hijo tiene fibrosis quística, ellos empiezan a leer por internet y a veces pues, se agobian. Como en el caso de Thierry Henry, que lo conocéis todos, en el que en este diario pues, detectan a la hija de su mejor amigo que tiene fibrosis quística y él pues, habla de que está deprimido y que su rendimiento deportivo disminuye porque eso le ha afectado mucho. Por otro lado, en el mismo diario, el primer ministro del gobierno británico de la época también tiene un hijo, se detectó un hijo con fibrosis quística y sin embargo la foto, como veis, es muy diferente a la de arriba, ¿no? Incluso el titular pues es muy distinto, es decir, la forma en que los padres cuando se les da el diagnóstico a sus hijos interpretan o leen la enfermedad, pues bueno, es importante, ¿no? A la hora de dar la noticia
Como veis, no solo los periódicos pues tienen esa diferencia en cuanto a sensacionalismo. Recordemos que este era el primer ministro del país donde se publica ese diario. Esas diferencias que veíamos en cuanto al screening neonatal en las comunidades autónomas de España hace que titulares como, por ejemplo, en el Mundo hace ya un tiempo, en el 2011, pues resulta que decían de una forma bastante sensacionalista que no es lo mismo nacer en Madrid o en Valencia cuando se tiene fibrosis quística, porque en la época Madrid empezó a hacer el test y Valencia todavía no lo realizaba. Y bueno, pues esa es la prueba del talón, tomando una gota de sangre, y en la que poco a poco pues, se fue implantando el screening neonatal para la fibrosis quística en las comunidades de España. Bien, entrando un poco más en materia, en el 2005 se estableció cuáles eran los estándares de tratamiento en Europa para la fibrosis quística, ¿de acuerdo? Y como esta mañana nos decía el profesor Pedro Vergara, se ha dejado y se ha dado un lugar, y por eso decía que es una especie de homenaje a la fibrosis quística, mi ponencia de hoy, se ha dejado un lugar muy importante a la fisioterapia respiratoria dentro del equipo multidisciplinar que debe tratar a los niños con fibrosis quística. Y como bien decía el profesor Vergara, los nombres y las denominaciones son las que son y son las que están. ¿De acuerdo? E igualmente, en ese documento que realmente, si me permitís la expresión, da gusto leer, no solo se nos dice ustedes forman parte del equipo multidisciplinar de una manera importante, sino que también se nos dan unos roles y unas tareas muy útiles y muy importantes de cara al tratamiento de la enfermedad. Es decir, el fisioterapeuta de la unidad de fibrosis quística del hospital tiene un rol muy importante en las siguientes parcelas. Por un lado, la fisioterapia respiratoria en términos de desobstrucción bronquial. En la elección de la técnica, cómo entrenar al paciente y a la familia a la hora de realizarlas. En cuanto a la terapia inhalatoria, se nos dice en este estándar de tratamiento europeo que el fisioterapeuta tiene mucho que decir en cuanto a la elección del dispositivo de inhalación, también un rol importante a la hora de formar, como bien decía también el profesor Vergara esta mañana, a la familia y al paciente de cómo usarlo de forma óptima, y también tiene que instruir a la familia y al paciente en cómo se limpia y se higieniza, algo tan importante en fibrosis quística, donde la contaminación por bacterias es muy importante, ¿no? Tiene una gran repercusión. Igualmente eso nos da un rol en cuanto a la educación física y el deporte. Es decir, es el fisioterapeuta el que debe proporcionar a la familia y al paciente un programa de entrenamiento y aconsejarle en cuanto a qué deportes hacer o no hacer o con qué intensidad. De igual forma, y por último y no menos importante, se nos da un rol educativo, es decir, el fisioterapeuta de la unidad de fibrosis quística tiene un rol importante en la educación de la familia y de las familias, de los pacientes y de otros fisioterapeutas sobre el conocimiento de la enfermedad y de su tratamiento. Es decir, ya se nos da un hueco y se nos dice en qué somos importantes y qué debemos y podemos hacer. En este documento del año pasado, de junio del 2011, en el estándar de tratamiento de la Asociación de Fisioterapeutas para la Fibrosis Quística del Reino Unido, además se profundiza un poquito más. Es decir, se nos dice qué o cómo es un fisioterapeuta especialista en fibrosis quística. Y nos dice que debería o debe tener las siguientes características. Debe trabajar en un centro en el que al menos haya 50 pacientes. Debe dedicar al menos la mitad de su jornada a tratamiento con fibrosis quística. Como mínimo debería tener 3 años de experiencia en el tratamiento con pacientes con fibrosis quística. Debe participar en los grupos de profesionales de interés, como su propia sociedad o su propia asociación, asistiendo a reuniones. Debe asistir a congresos como mínimo una vez al año, ya sean regionales, nacionales o internacionales. E igualmente debe tener un desarrollo profesional continuo, una formación continuada en el ámbito de la fibrosis quística, ya que hay avances que van apareciendo y conocimientos cada vez más precisos de la enfermedad. Es decir, se nos anda un hueco en el equipo, se nos dice que nuestras funciones son importantes y cuáles son, y además hoy por hoy sabemos más o menos cómo debería ser el fisioterapeuta que trabaje con fibrosis quística. Entrando en cada uno de esos 4 puntos, de forma muy breve, en cuanto a la fisioterapia respiratoria, las técnicas de desobstrucción bronquial, debemos saber qué técnica elegir y cómo entrenar y adiestrar a los pacientes y a los cuidadores en su óptima realización. Realmente es complicado, entre comillas, ya que si bien hay un consenso grande y bastante aplastante en cuanto a las técnicas que son válidas,
hay ciertas pequeñas diferencias en cuanto a la inclusión, por ejemplo, del drenaje postural en el tratamiento de la fibrosis quística según la guía que consultes. Es decir, la guía británica dice una cosa, la australiana dice otra, la americana dice otra. Si bien todas han llegado hoy por hoy a la misma conclusión, como veremos después. En cuanto al ciclo activo, pues bueno, esta mañana ya hemos oído hablar un poquito de él, pues se basa en la realización de 3 ejercicios o de 3 partes de la técnica que se van combinando en función de las necesidades y de cómo individualicemos el tratamiento de los pacientes. El drenaje autógeno es quizás la técnica que por excelencia más utilizamos los fisioterapeutas que trabajamos con fibrosis quística, porque nos parece que es la más adecuada, y esto es así, y que, bueno, que como sabéis, pues intentan modular el volumen respiratorio, el volumen dentro de la capacidad pulmonar total en la que vamos a ir trabajando para drenar secreciones en función de dónde se encuentren. Es decir, se trata de conseguir un flujo que arrastre las secreciones o que movilice las secreciones en función de dónde se localicen, un poco en la filosofía contraria a la curva flujo-volumen de una espirometría, es decir, esto es la curva flujo-volumen de un paciente obstructivo y esta línea aquí en rojo lo que nos indica es que en las vías respiratorias medias y pequeñas, respirar de otra forma no tan brusca o soplar o expirar de una forma no tan brusca sino modulando bien el flujo, consigue, valga la redundancia, flujos mayores en esta zona de aquí que si hacemos todo el rato expiraciones forzadas. Igualmente no me voy a extender mucho porque esta mañana en la ponencia del profesor Pedro Vergara pues ya se ha hablado mucho de estas técnicas y de cuál es la indicación actual para el EPOC, que es realmente similar a la que es para la fibrosis quística. En términos generales, pues hay una serie de dispositivos que conocemos como PEP, presión expiratoria positiva, que ayudan a hacer un drenaje de secreciones más fácil, mejorando la ventilación colateral, aumentando la capacidad residual funcional y haciendo un drenaje bronquial pues más eficaz. Existen de 2 tipos, unos ofrecen una resistencia o una presión expiratoria positiva fija, como es el caso de esta mascarilla, donde la niña lo único que hace es expirar contra la resistencia fija que ofrece esta canulita negra, que ofrece una resistencia medida, por supuesto. Esto, como decía el profesor Vergara, de nuevo, le estoy robando todas las frases, medida, fisioterapia 2012, ya que aquí hay un manómetro, medida para que sea la presión adecuada, es decir, podemos hacer una presión expiratoria fija o bien oscilante, como se produce con el resto de dispositivos, con el Flutter, con el Cornet o con la Capella. Bien, las tecnologías avanzan, bueno, todos conocemos ya al iPhone, etcétera, ¿no? Y a todos los smartphones, y existen aplicaciones para utilizar el Flutter con el iPhone, de tal forma que el fisioterapeuta puede regular la frecuencia de, no sé si se ve, no se ve, bueno, puede regular, así se ve, sí, puede regular la frecuencia de tratamiento para su paciente X en este momento dado, puede regular el tiempo de expiración en la que le parece o trabaja mejor, es decir, ni expiraciones muy cortas, ni expiraciones demasiado largas, ni frecuencias muy bajas que no hagan nada, ni demasiado altas que le cuesten mucho trabajo. Con este tipo de dispositivos, además de estar seguros de que la terapia está bien hecha, el paciente puede enviarnos vía email los resultados de la terapia día por día, en la que se nos dice cuántos de los ejercicios que ha hecho estaban bien hechos dentro de la frecuencia que le hemos dado y en el tiempo de expiración que hemos entendido que es el correcto. Igualmente tiene una forma para los niños más pequeños de volcán, en el que cuando el paciente sopla, cuando lo hace a la frecuencia determinada o correcta, no se mueve esta flechita hacia los lados, sino lo que hace el volcán es expulsar la lava de una forma adecuada, o de una forma más visible, ¿no? De alguna forma, por un lado, para el paciente es un feedback visual de que lo está haciendo bien y nos permite también estar encima del paciente y que nos envíe cada día o cada 2 o 3 días los resultados de su terapia con el Flutter en este caso. Voy a intentar que se vea una especie de pequeño vídeo para que veáis un poco cómo funciona. Bueno, pues simplemente el paciente tiene el Flutter que se conecta con el micro al iPhone y bueno, se le ha regulado su frecuencia ideal de tratamiento, que es la que a él le va bien en fase estable, y bueno, él realiza los ejercicios sin pasarse y dentro del rango de frecuencias que nos parece interesante para el paciente, y una vez que termina la terapia, pues él mismo puede
pues enviarnos en tiempo real el resultado de su tratamiento con Flutter. Aquí no se ha sujetado bien los carrillos, es un error, no se ha sujetado bien las mejillas. Aquí lo vemos que no ha sujetado bien las mejillas, pero bueno, eso es un error subsanable. Es decir, que hay nuevas terapias que nos permiten, por un lado, centrar mejor o estar seguros de que el tratamiento se realiza de forma adecuada, sirve de feedback para el paciente e incluso podemos estar encima de los pacientes con fibrosis quística, encima sin ser agobiantes, ya que la adherencia en fibrosis quística es del campo de batalla de la fisioterapia y de otras terapias. Hablando muy breve, porque ya esta mañana hemos llegado todos al convencimiento de que el drenaje postural en tren del Lembourg hoy por hoy no tiene ningún sentido. Igualmente, en esta guía del 2011 de la Sociedad de Fisioterapeutas de FQ, de Fibrosis Quística del Reino Unido, decían que hoy por hoy, habiendo las alternativas de terapia que tenemos, dado los tratamientos que han reducido mucho la viscosidad de las secreciones en fibrosis quística, la presencia de efectos secundarios posibles con el drenaje postural, hoy por hoy, como bien dice aquí, el drenaje postural es muy poco utilizado o usado. Sin embargo, sí que existen breves referencias en las guías de tratamiento para fibrosis quística de dispositivos técnicos, como también decía esta mañana el profesor Vergara, el Percussionaire, la guía británica, que realmente me parece muy interesante porque primero hace reflexiones sobre la bibliografía y finalmente hace unas recomendaciones prácticas. Y bueno, ellos utilizan verbos que no asienten de forma categórica, ya que la bibliografía no nos apoya hasta ese punto. Dicen que, por ejemplo, en el caso de la percusión intrapulmonar, pues que se utilice cuando hay patología de las vías aéreas más pequeñas, que se utilice en combinación con otras técnicas como el ciclo activo o el drenaje autógeno, o que se considere su utilización o su empleo cuando es accesible en los pacientes con un estado de la enfermedad avanzado. Yo no sé si habéis visto alguna vez un aparato de este tipo, pero si el vídeo funciona, aunque es un vídeo antiguo, francés, podéis ver más o menos cómo funciona si se abre. Sí. Lo que hace el aparato es enviar volúmenes muy pequeñitos de aire al paciente en forma de presión positiva. Bueno, voy a intentar abrirlo, si no... Bueno, os lo explico si no. Lo que hace el aparato, de forma muy resumida, es enviar al paciente volúmenes de aire muy pequeñitos, muy pequeños, a una frecuencia muy alta, que mantiene la vía aérea abierta, tiene una especie de efecto CPAP, si me lo permitís, y produce también una vibración de la vía aérea interna que es visible, como también decía el profesor Vergara esta mañana, y que incluso podemos ocultar y sentir. Los chalecos también tienen su consideración, es decir, el chaleco que se infla y se desinfla a una frecuencia muy alta, y ellos dicen en esta guía británica del 2011 que podríamos plantearnos el utilizarlo cuando la adherencia con otras técnicas es problemática o cuando realmente el paciente, por sus propias preferencias y creencias, lo prefiere. Esto es discutible sin duda. Es un aparato quizás poco utilizado en España, tenemos quizás poco conocimiento del mismo, y que, bueno, sin embargo, los Estados Unidos y los americanos utilizan bastante como técnica de fisioterapia respiratoria para fibrosis quística. Y por último, en cuanto a ayuda técnica, para el drenaje de secreciones, la ventilación mecánica no invasiva también lo es, y que consigue muchas veces en estados avanzados de la enfermedad ayudar al drenaje de secreciones con menor fatiga y con menor desaturación. Bien, como os decía antes, pues hay cierta controversia en las guías, ¿no? Por ejemplo, la guía americana en el 2009, en Respiratory Care del 2009, después de haber revisado toda la bibliografía, nos dice que las técnicas de fisioterapia respiratoria se recomiendan para todos los pacientes con fibrosis quística. Sin embargo, dice que en general no hay, con un peso de evidencia máximo, una técnica de fisioterapia respiratoria superior a otra, ya que los estudios pues, son controvertidos y son diferentes en cuanto a qué miden, cómo lo miden, en qué tipo de pacientes y por cuánto tiempo. Lo que sí es seguro es que las técnicas de fisioterapia respiratoria se deben individualizar, teniendo en cuenta factores como la edad o la preferencia del paciente o los efectos secundarios, entre otros. Igualmente, dentro de esa guía pues, se habla de ir introduciendo las técnicas en función del crecimiento del paciente o de la edad del paciente, yendo de técnicas más pasivas o más realizadas por la familia, los padres, hacia técnicas cada vez más activas
y a un control del flujo aéreo precoz. Intentamos que los pacientes con fibrosis quística controlen su flujo aéreo a través de juegos de una forma precoz. En cuanto a la terapia inhalatoria, pues principalmente hoy por hoy los enfermos con fibrosis quística utilizan nebulizadores, es decir, aparatos que producen un aerosol de dos tipos. Unos son neumáticos, que son compresores, en los que no me voy a extender mucho, y que son los clásicos, en los que hasta ahora pues inhalaban los antibióticos y otra serie de fármacos o de mucolíticos, y los nuevos nebulizadores, que serían un poco el equivalente al iPhone en nebulización, que son los que conocemos como nebulizadores de membrana. También utilizan pues, un montón de distintos inhaladores, ya sea de polvo o en forma de spray. Los enfermos con fibrosis quística y el fisioterapeuta que trabaje con ellos debe conocer en qué orden se utiliza cada uno y cómo adiestrarlos en el uso de cada uno. Insistir y repetir y volver a verificar que se sigue haciendo bien, porque la dejadez y la adherencia en los procesos crónicos pues existe. Como os decía antes, los nuevos sistemas de nebulización en realidad lo que hacen es hacer pasar la medicación, la solución acuosa, a través de una micromembrana o de una membrana microperforada con orificios muy pequeños, y al pasar esa solución acuosa por esa membrana que a la vez vibra, pues produce la nube de aerosol. Tenemos principalmente dos dispositivos que realizan ese tipo de nebulización. Uno es el que conocemos como eFlow Rapid de la empresa Pari, y que lo que hace es nebulizar de forma continua el fármaco o el medicamento, y que viene tardando en torno a entre 2 y 8 minutos de tratamiento en función de la solución, de la cantidad, del patrón del paciente y de si está limpio o no la membrana, y que, bueno, que es un dispositivo que es portátil, que puede funcionar con pilas. Antes nos he dicho que los nebulizadores tipo compresor, los que son como una especie de turbina, esos tardaban tardan en torno a 15 o 20 minutos en nebulizar, lo que estos nebulizan en 2, 4, 5 minutos. En fibrosis quística todo lo que sea ahorrar tiempo es vital, porque genera mucha adherencia y le supone un gran beneficio en cuanto a calidad de vida. El otro dispositivo, que es quizá el iPhone de los nebulizadores, es el que conocemos como iNeb. Este aparato, que es curiosamente inteligente para lo pequeño y de fácil manejo que es, solo administra el medicamento cuando el paciente inspira, por lo que no hay pérdida durante la expiración, y que además se adapta al patrón respiratorio del paciente. Es decir, lo que hace en las 3 primeras inhalaciones que hace el paciente sobre el dispositivo es no dar medicación, simplemente está estudiando su patrón respiratorio en las 3 primeras inspiraciones que hace el paciente sobre el nebulizador, y una vez que ha detectado más o menos cuál es su patrón respiratorio, empieza el cajoncillo ese, lo que quiere decir es dentro del tiempo de inspiración cuando nebuliza el medicamento. Empieza el aparato a liberar o a administrar la medicación solo en tiempo inspiratorio y en esa forma que dentro de la inspiración es la más eficaz. Igualmente se adapta, como os digo, al patrón respiratorio del paciente, es decir, en función de cómo sea su capacidad vital o de cómo esté respirando en ese momento. Si tiene un flujo y un volumen determinado, pues las cajitas que veis aquí, que en sí lo que determinan es, o lo que quieren significar es cuándo y en qué momento y en qué cantidad se da el medicamento al paciente, pues se van adaptando a los distintos flujos y volúmenes corrientes del paciente. Por eso digo que es el dispositivo inteligente, por decirlo así. No solo por eso, sino porque además tiene otro software. Esto de las nuevas tecnologías también se aplica a los nebulizadores de membrana. Este software, que conocemos como Insight, lo que nos permite, por un lado, creo que no se va a ver abajo porque está muy abajo aquí en la pantalla, lo que nos permite a los fisioterapeutas y al resto del personal que trata con fibrosis quística es, por un lado, saber que la técnica inhalatoria es la correcta, que el patrón respiratorio que está haciendo es el correcto, a pesar de que la máquina lo haga por sí sola. Es decir, todavía podemos mejorar más esa técnica inhalatoria. También tiene una segunda opción, que es el registro del paciente, es decir, colocamos con el software el aparato, el nebulizador, y nos va a dar los 5 o 6.000 últimos tratamientos del paciente, con la hora a la que lo hizo, si lo hizo bien o no, si se depositó bien el fármaco en su totalidad o no. Y a veces nos sorprendemos porque antes de esto llegaban a la consulta los enfermos, sobre todo los adolescentes, y ¿haces tu inhalación todos los días con tu iNeb bueno, esto es colistina, ahí se nebuliza colistina, que es un antibiótico? Sí, todos los días, a todas las horas, yo cada 12 horas me hago mi nebulización de colistina con el aparato tal.
Y entonces pues tú colocabas al principio, sin decirle nada, el cacharrillo en el software y tú veías que se saltaban la mitad de tratamientos o que a veces un tratamiento lo habían hecho a las 3 de la mañana el sábado, porque obviamente era cuando habían vuelto de su fiesta correspondiente. Entonces, bueno, además de que nos permite ver, como espero que se vea en el vídeo ahora, la técnica inhalatoria del paciente y que con un feedback visual ellos entiendan cuál es la forma correcta de realizar la nebulización, nos sirve para conocer la adherencia del paciente e igualmente tiene otra tercera parte en la que nos dice las alarmas que han habido durante los tiempos de tratamiento, porque si no ha funcionado bien por el motivo que sea, porque no estaba bien colocado o porque la batería estaba baja, pues salen alarmas dentro del aparato. A ver si esto quiere ir, parece que sí. Bueno, pues esta cosa azul, esto es el nebulizador, esto es la conexión del software al ordenador. Y entonces pues yo le dije, Álvaro, tú hazlo como tú lo haces normalmente. Y entonces pues Álvaro, que es un tío que se cree hacerlo bien, pues empieza a inspirar, a inspirar, a inspirar, y bueno, rara vez está en la zona verde, que es la que consideramos como flujo adecuado. ¿De acuerdo? Él realmente tenía una inspiración muy rápida que seguramente favorecía la impactación de las partículas a nivel orofaríngeo. Una vez corregido, aquí ya le dije, no, Álvaro, esto es más lento manteniéndote en la franja. Estos son 20 litros por minuto y 40 litros por minuto que son considerados como márgenes de flujo adecuado, ¿vale? Entonces él vio que realmente no lo estaba haciendo bien como él pensaba que lo hacía. ¿De acuerdo? Por tanto, el software nos permite realmente hacer ver al paciente que no lo estaba haciendo bien y sobre todo convencerle de que si lo hace así va a tardar menos, que es lo que realmente a veces a ellos les interesa, ¿no? El tardar menos. En cuanto al ejercicio físico, la misma guía del 2009 del Respiratory Care nos dice que el ejercicio físico tiene que estar dentro del tratamiento y que además es una terapia de ayuda a la desobstrucción bronquial y que, bueno, que mejora de forma general la salud del paciente. Sin embargo, bueno, en esta otra guía también nos dice que debe ser parte integral del tratamiento. Sin embargo, sabemos o podemos intuir que el ejercicio físico previene la caída de la función pulmonar, pero ojo, los estudios que han salido, no demuestran que disminuya el FEV1, que es el gold estándar de la fibrosis quística, ¿no? El FEV1, sino lo que hace es que la pérdida en capacidad vital forzada es menor. Igualmente, el hacer ejercicio preserva la propia capacidad de hacer ejercicio y parece ser que el ejercicio físico es además un predictor de supervivencia independiente del FEV1 y que puede indicarnos que los pacientes, además puede indicarnos que aquellos que realizan menos ejercicio físico son más consumidores de recursos sanitarios independientemente de la capacidad respiratoria que tengan. Vamos un poco paso por paso. Algunos estudios randomizados controlados pues, han visto que a largo plazo, en un periodo de 1 a 3 años, el realizar ejercicio físico previene el declive de la función pulmonar, como veis aquí, a los 18 o 24 meses después de haber hecho un entrenamiento de 6, los pacientes del grupo control habían perdido un 6,44 de capacidad vital forzada, sin embargo los del grupo tratado solo un 0,38% de pérdida de capacidad vital forzada. Además, el hecho de que nuestros pacientes con fibrosis quística hagan deporte, hagan ejercicio, mantiene su propia capacidad aeróbica. Como veis en el mismo estudio, los que realizaban ejercicio físico o los del grupo intervenido incluso aumentaban su capacidad aeróbica en términos de consumo máximo de oxígeno. Sin embargo, los que no hacían deporte ni ejercicio físico ni habían realizado el programa de 6 meses de entrenamiento, pues perdían capacidad aeróbica. ¿Y por qué es importante la capacidad aeróbica? Pues es importante sobre todo, y debemos ser conscientes de ello, de que la capacidad aeróbica es un predictor de supervivencia independiente del FEV1. Es decir, en este estudio ya antiguo, del 92, del New England, pues se estudió en un periodo de 8 años a 109 pacientes con fibrosis quística y se les estratificó, se les estudió viendo a aquellos que fallecían. Es decir, aquellos que tenían un consumo de oxígeno máximo, una capacidad aeróbica buena, de en torno a más del 82% del predicto, vivían en un 83% más de 8 años después, y así sucesivamente. Es decir, aquellos que tenían una capacidad aeróbica mayor vivían más años que aquellos que no, independientemente de su capacidad pulmonar en términos de FEV1. Es decir, mantener la capacidad aeróbica de nuestro paciente aumenta su supervivencia.
Hablando en términos de recursos o de consumo de recursos sanitarios, otros estudios, por ejemplo estudia a 75 pacientes con fibrosis quística en un periodo de 4 años, como conclusión lo que vieron es que la capacidad de ejercicio era un indicador sensible en cuanto a consumo de recursos sanitarios por parte de los pacientes y que el medirlo y mantenerlo debe ser algo rutinario. Es decir, en el estudio de 4 años, en términos de número de ingresos, días de ingresos y consultas ambulatorias, aquellos que tenían mayor capacidad aeróbica ingresaban menos, consultaban menos fuera de las visitas programadas a las unidades de fibrosis quística, y que además esta correlación era mayor que el propio FEV1 del paciente. Es decir, una mayor capacidad aeróbica pues, supone a priori menor número de ingresos, menores días de hospitalización y menores consultas médicas ambulatorias según este estudio. En este otro de solo duración de 1 año con 101 pacientes, en el que se hizo un seguimiento de aquellos que hacían ejercicio versus aquellos que no hacían, y bueno, de forma resumida, aquellos que hacían ejercicio independientemente de su función pulmonar, pues ingresaban menos, tenían menos ratios de hospitalización. Bien, ahora que voy terminando, me quedan 2 minutos. Que a mí también me han comido tiempo, bien, ahora que estoy convencido de que el ejercicio físico es importante, pues bueno, ¿cómo hacerlo, no? Hay 2 estudios principalmente que nos dan un poco referencias de cómo organizarlo. Sabemos que cualquier ejercicio no vale, cualquier frecuencia tampoco. Se requieren como mínimo de 3 a 5 veces por semana y que la intensidad debe ser suficiente para llegar a un 70-85% de la frecuencia cardíaca máxima. Hay ejercicios que se desaconsejan y hay potenciales riesgos en la realización de ejercicio físico en fibrosis quística. Este otro estudio viene a decirnos lo mismo y de forma muy resumida. La duración debe ser de al menos 2-3 meses, los programas de entrenamiento me refiero, las sesiones deben durar entre 20 y 45 minutos, mínimo 3 veces por semana, y el umbral de tratamiento, el umbral de frecuencia cardíaca debe ser en torno al 60 al 85%, siempre manteniendo una saturación mayor del 92%. Bien, ya vimos cuáles eran los pilares del tratamiento, pero nos enfrentamos a la problemática de la adherencia. Hacen sus antibióticos en un 61%, se toman sus pastillas y sus batidos de nutrición en un 82% y un 60%, pero la fisioterapia respiratoria la hacen poco, la hacen menos. Y este es nuestro caballo de batalla. ¿Por qué no la hacen? Primero, porque entienden que no tiene implicación sobre su calidad de vida. Y segundo, porque no tienen tiempo, porque hacen solo ejercicio o porque, como dice allá abajo, haciéndolo no me siento mejor. Y ahí está nuestro hándicap. No voy a entrar mucho en costes, aunque el título de las jornadas era la fisioterapia sostenible. El coste anual sanitario es de unos 13.000 euros, la mitad son en medicación. Y bueno, ya finalizando, en cuanto a la adherencia, la Federación Española de Asociaciones de Fibrosis Quística tiene un programa de fisioterapia respiratoria a domicilio que intenta mejorar esa adherencia. El año pasado contrató a 15 fisioterapeutas, se trataron a 400 pacientes con un número total de 2.035 sesiones. Y ya terminando, nosotros le vamos a decir al paciente, tómate estos antibióticos así, de esta manera, haz tu fisioterapia respiratoria 2 veces al día, tienes que hacer deporte, pero, voy a lanzar aquí, a nuestro paciente, bueno, le vamos a decir, tienes que tomarte todo esto, hacer esto, y nuestro paciente, además de eso, pues tiene una vida social pues, con sus amigos, con su trabajo. Álvaro es fotógrafo, le gusta el remo y ese es su deporte, y además pues tiene su novia. Por tanto, nuestro tratamiento debe encajar porque si no, no va a ser aceptado dentro de una vida pues, más o menos normal. Concluyendo, la fisioterapia respiratoria es un pilar del tratamiento, se incluye y se referencia dentro de los equipos multidisciplinares. Los fisioterapeutas debemos adaptar e individualizar las técnicas, debemos tener más conocimiento sobre la terapia inhalada y sobre la importancia del ejercicio físico y de alguna forma fibrosis quística y fisioterapia respiratoria están unidas, yo pienso que de por vida, y los dos estamos en simbiosis continua. Por mi acento sabéis que no vengo de Santiago de Compostela y sé que estoy en Cádiz, pero os pongo esta foto porque este año en noviembre tendrá lugar, Dios mediante, las 5ª jornadas de fisioterapia respiratoria en fibrosis quística a la que estáis invitados. Muchas gracias. Se quedó muy rápido, soy consciente.